Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy bien, pues en el día de hoy vamos a reaccionar a una canción de Nemófila que ha sido patrocinada y solicitada por nuestro amigo Ross. Así que se lo agradecemos, gracias por el apoyo. Y bueno, esta canción en concreto se llama Change the World. El Cambiando el enlace mundo. es Cambiando el mundo, ¿no? Cambiar el mundo. Es un vídeo que es del canal oficial de Nemófila, que ellos lo publicaron el 22 de septiembre de 2023. Así que recordemos un poquito cómo era la alineación de componentes, sabiendo que hace poquito que uno de los miembros, de las guitarristas, concretamente, si no recuerdo mal, era Saki, ¿no? La que se ha ido. Sí. Y se han quedado como formación actual Mayu como vocalista, Hazuki como guitarrista, Haraguchi-san, bajista, es una chica, ¿recuerda, David? Sí, sí, sí. Y Tamu Murata, que te encanta como batería, ¿no? Me quedó claro que era una Sí, sí. chica. Hay un detallito que no hemos comentado nunca, que son las influencias, es decir, los artistas favoritos de cada una de ellas. De Mayu, de la vocalista, es Foo Fighters. De Hazuki, pues Arch Enemy y Children of Bodom. Joder. De Haraguchi-san, sus artistas favoritos son El Garden y Slipknot. Y de Tam Murata, y tal y como toca la batería, pues me encaja perfectamente Dream Theater y Opeth. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de nuestras chicas. Vimos hace no tanto una versión, un cover de Kiss, si os acordáis, que lo disfrutamos un montón. Y ¿le estás rezando al cielo, David? No. Porque es una buena canción. Es que he tenido que comprar otro pelómetro. ¡Oh! Pelómetro nuevo, estrenamos Es nuevo, es pelómetro. nuevo. Mira, Oh, mira, yo, yo, mira yo, yo, cómo yo, yo, baja. yo. Mira, 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 mira. Me cago en. ¿Eso qué es? Pues no sé, ya nos lo dirán en comentarios. Eso, a ver qué ¿Cómo os se llama, parece. Madre mía, pelómetro nuevo, estrenamos. Vamos a ver cómo vuela y lo mismo planea y todo. Sí, bueno. Vamos a verlo y comenzamos con Nemófila. 「
vamos a pararlo aquí porque ahora que la Madre batería está mía. sosteniendo el ritmo mientras Mayu enardece al público, Madre em, mía. es espectacular en todos los sentidos. Primero, el escenario es un gran concierto por lo que veo. Me sigue flipando el logotipo de Nemófila. Eso es propenso a hacer un tatuaje o algo. Bien, Sí, bueno, pues seguimos. La presencia de Mayu, como siempre, espectacular. En este concierto está a pleno rendimiento vocal, tiene potencia, tiene registros. Sobre todo, me gusta cuando tiene ese estilo con el pelo sí, sí, el así pelo cobrizo, rojizo, rojo. sí, correcto, efectivamente, de pelirroja. Y bueno. Realmente es una frontman que se lleva al público de calle, que conecta con la gente, tiene mucha fuerza, se recorre el escenario, no para quieta. Me encanta el concepto de poder subirse, ¿no? Como hacen los japoneses en Sí, en los pedestales. sí, las Sí, plataformas esas, ¿eh? correcto, que se puedan subir y que destaque y tal, como ha hecho después con las guitarristas, que, bueno, ¿a cuál mejor, no? Ha habido una ida y venida de solos precedido por, bueno, la, El el bajo y la bajo que... batería Sí, 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 llevan sí. desde el principio de la canción, pero metiéndose, además, se te va metiendo ahí, pum, 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 pum. Sí, yo lo Qué que iba a decir pasada. que Haraguchi-san, con ese sonido que le daba tocando con púa, era súper potente, súper agresivo el ataque y había una presencia mm, Madre fantástica de lo que mía. era el sonido del bajo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tenía además como un toque, como un sonido más metálico de la cuenta que me ha gustado bastante y bueno, Tamu pues estaba pues en su salsa Madre tocando mía. la batería que ahora la hemos dejado ahí, que estaba aguantando el ritmo. Tranquilita, Efectivamente, vamos a tomar un respiro, ¿no? La calma antes de la tormenta, ¿no? Como se suele decir. Madre mía. Sí, pero vamos, Las... que Ujú. escucha que Azuki tampoco se ha quedado corta, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Es increíble y todavía no se han lucido, que ahora me da a mí que van a explotar. Es un nivelazo. Es un nivelazo el que tienen las... l- todas las chicas, Todas, todas, pero ¿eh? me entristece un poquito que se haya perdido esta pareja de guitarristas. Sí. Veremos, a ver, lo mismo, encuentran un recambio estupendo, lo mismo con el Lo tiempo mismo vuelve se quedan así. Saki, no lo sé. Cuando se fue Adrian Smith y Dickinson de Maiden, yo no pensaba que iban a volver. Y Y, míralo y, dónde están. y fíjate dónde están. Efectivamente, nunca se sabe, ¿no? Como, por ejemplo, a ver, o a lo mejor hacen una gira juntos así, como quien no lo quiere la cosa, o una serie de conciertos y vuelves aquí, como ha hecho Marty Freeman con Megadeth, que tú tocó durante unos cuantos de conciertos con ellos de nuevo. Y a mí me hizo gracia porque era la carita del otro guitarrista, el que lo sustituyó, ¿vale? Mirando al lado como diciendo, fu, espero que no se quede. Como diciendo, la está liando y me está dejando un poquito mal. Pero bueno, hombre, Marty Freeman es mucho Marty Freeman, ¿no? Sí, sí. Por cierto, em, no sé si llegaste a escuchar Cacophony con Jason Becker. ¿Has escuchado a ellos dos tocando? Pues Hostia. si no, un día lo tengo que traer porque es una maravilla. Y es, bueno, Jason Becker, el pobre, con su enfermedad, que sigue componiendo, estando como está, es una auténtica Barbaridad. proeza, proeza. Estas chicas, me gusta además que vayan, porque Nemófila tiene otro estilo, van informales, Sí, sí, van no, muy de, no sé, a su aire. muy de Sí, hip hop. claro, ten en No haga así cuenta, con... claro, ten en cuenta que con las
referencias de grupos que hemos dicho, casa muy bien el aspecto que tienen ellas con la música que les gusta. Sí, claro. ¿No? Es muy... Es muy de su estilo. Mm, y nada, eso que no tienen una uniformidad como Hagane o como No, pueden no. tener No, Van May. Band-Maid o puede tener los Bites o pueden tener muchas chicas que tienen eso, o por lo menos unos colores Sí, parecidos, ¿no? Para un fijos. poquito, para tener una imagen de conjunto, ellas van por libre. Van Y me a... parece estupendamente. Anárquicas totales. Anárquicas totales. Vamos a continuar a ver cómo se desenlaza el final de la canción. うわすごい皆さんここ一緒に手拍子してくださいまあよかったらね次のフレーズ知ってる人は一緒に歌ってもらえたら嬉しいですいきますよワンツーワンツースリーフライデー Way with music and bring the smile to the bird Sing it Ride away with music I bring the smile to the circle. I need to the world that's going dying. Dreams that break out with so far. 必ず叶うと信じてる。私の夢を笑うな。Say more. 限界突破。私らしく光れ every time. Keep shining like a star. Don't forget your tiger Me encanta. Me Madre encanta. mía. Hemos pillado ya el fin de fiesta de la canción. Toda la traca estaba antes del parón, aunque hemos tenido ese solo espectacular. em, y bueno, la conexión con el público, haciendo que la gente cantara ese estribillo. Es brutal. Y yo soy muy de los grupos que tienen, que les hacen coros sus compañeros. Siempre, yo creo que siempre es un plus. Me gusta esa conexión entre el cantante principal y los compañeros Y lo- que cantan por detrás. Sí. Pero es que además, guau, estamos Murata, vamos. Espérate que me voy a... A ver dónde ha ido, que se ha ido rodando. El pelómetro se ha ido a tomar viento. Se ha ido rodando y me lo voy a poner para quitármelo otra vez. Lo de esta chica es brutal. Es brutal. Y lo de Araguchi, es que, es que está toda la canción, el bajo y la batería, además con una fuerza que no te lo esperas. Y luego Mayo ahí cantando, que da un buen rollo. Sí. Y encima está conectando. Aquí nos ponemos aquí también medio a bailar, ¿sabes? Pero eso en directo tiene que ser espectacular. A mí se me movía el cuerpo. Yo estaba ahí. Sí, sí. A ti se te mueve un poco más que a mí. Yo soy más estático, pero que me pasa como a las baterías, que se muevo los pies. Y no se me Sí, ve. y te quedas muchas veces absorto. Bueno, alguna vez se te ha olvidado volar Sí, el sí, sí, sombrero sí, de lo efectivamente. flipado que te has quedado con alguna Sí, sí, reacción. sí, sí. Sí, Es lo que sí. tiene, ¿eh? Hay que decir que me gusta mucho el sonido de las guitarras porque es muy crudo, muy desgarrador, ¿sabes? No es... a ver, ¿cómo cómo lo puedo hacer entender? No es ni la limpieza de un sonido tipo Eric Johnson o Satriani, ¿vale? Ni tampoco es tan crudo como puede ser un Pantera, ¿vale? Es decir, es una cosa intermedia, pero esa distorsión, ese sonido de las guitarras que han elegido para hacer estos solos y también
la manera en que lo han ejecutado, mm, creo que está en el punto ideal. Sí, es totalmente increíble. Como han descubierto algún amigo espectador, impresionante. Claro. Lo que decíamos, que hacer conocer este tipo de grupos a gente que normalmente no se acercaría a ver este tipo de bandas es algo que nos alegra, porque después lo disfrutan un montón y descubren un mundo nuevo, ¿no? Decían algunos de nuestros espectadores del canal, decían, es que Japón es un mundo aparte, es que totalmente, sí, sí. Y había una frase que no la diré seguro correctamente, pero decían algo así como que los americanos inventan el rock, en Sí. Europa, ¿no? Se mejora y en Japón Y se en alcanza la Japón, perfección. la perfección, efectivamente. Efectivamente. Algo así. Pues estoy totalmente de acuerdo. Tal y como está ahora mismo el mundillo, han llegado a un punto de una calidad sobresaliente. Es que no sé cuántas bandas llevaremos aquí ya que han pasado por aquí, unas 30, 40, no sé. Sí, sí. Precisamente le comentaba en un comentario a un fan del canal que decía, bueno, dice, siempre traes las mismas bandas. Digo, bueno, hemos traído como 40 bandas diferentes de 70 y pocos vídeos. Es decir, Claro, que realmente hemos traído muchas bandas distintas y ahora con la forma que estamos haciendo ahora de que procuramos de que de cada 2 vídeos una sea sea nueva, ¿no? una nueva, pues que llegará el momento en que agotaremos las Claro, novedades, ¿no? Pero bueno, no sé cuándo ocurrirá eso, ¿no? De todas maneras, bueno, ahí estamos y ese es nuestro propósito de que siempre haya novedades. Eh, amigos del canal, muchísimas gracias, como siempre. Dadle a like si os gusta lo que hacemos, suscribiros si no lo has hecho, la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y os recuerdo de que hay 2 maneras de apoyarnos. Una, que vamos a ir poniendo 3 vídeos exclusivos para miembros en la pestaña miembros al lado de comunidad, en el que hay 2 niveles. Con el nivel 2, 3 vídeos nuevos exclusivos cada semana, es decir, que serán 12 al mes, 12 reacciones al mes. Y después hay otra forma de apoyarnos. Bueno, también tienen emojis y insignias y un montón de historias. Os lo he puesto en comunidad explicando lo que tiene. Y después el Patreon, que es, si tú quieres que una reacción de una canción en concreto que a ti te guste sea una reacción personalizada y que salga ya, en cuestión de pocas horas, a través del Patreon, que está en la información de la canción, ¿vale? De cada canción, al principio de la información está el enlace al Patreon, como el caso de Ross, por ejemplo, ¿vale? por ejemplo. Que nos ha pedido esta canción. Muy bien, amigos, pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias y un abrazo a todos. Hasta luego.